Bienvenidos a este nuevo espacio de conferencias gratuitas de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Eh, Hoy nos acompaña el doctor Germán Giraldo Salinas. Agradecemos mucho a nuestros patrocinadores, Dota Cóndor y Contec, al doctor Juan Carlos Cardona y al ingeniero Eney González por permitirnos estos espacios de aprendizaje. El día de hoy estaremos con la conferencia de Mindfulness y Equilibrio Emocional. El doctor Germán Giraldo es médico, especialista en salud del trabajo, con una alta trayectoria en liderazgo de equipos y experto en el tema de mindfulness, quien hoy nos trae pues como unos datos importantes, una información importante sobre este tema. Durante la conferencia pueden hacernos las preguntas por escrito en el chat de la plataforma y nosotros se las transmitiremos al doctor de forma verbal para que él vaya respondiendo en el momento en el que ustedes tengan la inquietud. Así que bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar de este espacio. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y pues por compartir su conocimiento en este espacio. Buenas tardes, muchas gracias a la corporación por la invitación y quiero compartirles este tema de mindfulness y equilibrio emocional. Este tema yo llevo estudiándolo más o menos unos 12 años y llevo un tiempo por ahí de unos 30 meditando. Entonces tengo un conocimiento y experiencia y vivo como actualizándome en el tema. La propuesta es contarles como cuál es la definición, qué es el mindfulness, de dónde viene, cómo se ha movido en el mundo y en Colombia. Hablarles de qué características principales tiene, cuáles son como sus cualidades. Contarles un poquito de la ciencia detrás de esto, qué es lo que han investigado, qué es lo que han encontrado, porque muchas veces la mente analítica no permite que uno investigue cosas, que uno practique cosas. ¿Cuáles son los beneficios, las conclusiones, las tecnologías y las cosas que podemos hacer? Empezar con un contexto en que, digamos, mundo estamos viviendo. Hoy estamos viviendo en un mundo muy acelerado. Algunos escritores hablan de la era de la distracción y sucedió que se generó todas estas, en los últimos tal vez 15 o 20 años, todas estas apps y ayudas que nosotros no teníamos, y también a esto se unió un fenómeno que fue la pandemia. Las universidades y los investigadores creían que el predominio de todas estas actividades se iba a dar dentro de 10 años, que más o menos nos íbamos a ir moviendo al trabajo en casa, a las actividades en casa, al estudio en casa en 10 años. Pero la pandemia hizo que esto se diera en menos de 3 meses. Entonces hubo un cambio en todo el mundo de la forma pues como de relacionarnos con el trabajo, con la escuela, con los amigos, con todo. El móvil, el celular, el supercomputador que tenemos en la mano, se ha ido convirtiendo en una extensión del cerebro. Por ejemplo, ya nadie graba teléfonos. Si aquí hay algunos contemporáneos, nosotros nos sabíamos unos 30, 40 teléfonos de memoria. Y ya hoy en día nosotros, entonces este aparato se vuelve una extensión del cerebro. También nosotros sabíamos direcciones. Hoy en día nadie aprende direcciones. Entonces cada vez él ha estado ocupando un espacio que antes lo utilizaba el cerebro. Ahora, no es malo,
no se sabe todavía esto a qué nos va a conducir. El tema de los juegos es un tema supremamente importante y preocupante a veces, sobre todo con los niños y los jóvenes, porque digamos que también hay autores hablando de la industria de la distracción, como detrás de una app hay 1.800 científicos o 2.000 científicos del comportamiento estudiando, viendo qué nos gusta, qué miramos una vez, captándonos y distrayéndonos. Entonces, si antes de que ocurriera todo esto era una hazaña calmar la mente, hoy en día con todos estos cerebros que tenemos conectados a través de este aparato que lo mantenemos en la mano, es impresionante hacer un trabajo de calmar la mente. También vemos todo el tema de la posverdad, que nos lleva a cantidad de creencias políticas, de noticias falsas, de preocupaciones, de ansiedades, y el tema de las conspiraciones y que el medio ambiente, bueno, y toda la política que cada vez crea más divisiones, cada vez crea más diferencias que existen, pero no se agudizan, no están agudizadas. Si ustedes recuerdan, hablábamos desde hace como del 80, hablaban de un ambiente buca, o sea, que la vida cambiaba mucho, que era incierto, no sabíamos qué iba a pasar. Se empieza a hablar mucho de la complejidad hace como 20 años y de la ambigüedad como de todo. Entonces, cada vez que se va desarrollando como más tendencias de la individualidad y de muchas cosas, por ejemplo, el tema de género hoy en día, el tema del lenguaje inclusive, de los todes, de los pibis y las todas, todo eso genera ambigüedad. Y hoy en día los autores están hablando de un evento, de un ambiente bunny, un ambiente quebradizo, un ambiente que no es estable, y hablan de un ambiente ansioso y de un crecimiento de la ansiedad impresionante en la población mundial. Hay estudios que dicen que más o menos entre el 40 y 50% de las personas están sufriendo de ansiedad. Esto de lo no lineal se parece mucho a lo complejo, y lo otro es a veces que no tenemos la capacidad de comprender la cantidad de cambios y de evoluciones, porque este cerebro que nosotros tenemos sigue siendo un cerebro, pongámosle, de hace 21 generaciones, y los inventos que se generan a través de las redes y de toda la comunicación son para otros tipos de cerebros. Tendremos que ir aprendiendo a manejar eso. Y también lo otro que dicen los autores es que están, digamos, todos los que trabajan como youtuber son, entre comillas, trabajadores gratuitos de las plataformas, porque ellos lo llaman prosumidores, generan contenido, pero también consumen contenido. Entonces nos enfrentamos hoy en día a un ambiente con muchas distracciones que pasamos a veces, el promedio dicen que mundial de la gente pasa metido en el celular es de 5 horas al día. Eso es como más o menos el promedio, entre lo que es trabajar, mirar mensajes, y también lo que han encontrado es que las apps que usted pasa con el dedo son mucho más adictivas que las que ellas van pasando solas. Entonces están estudiando siempre cómo mantenerte enganchado, cómo mantenerte mensajes, cómo mantenerte distraído. Entonces, este es un panorama que aquí lo voy a conectar con algo de medicina. Ustedes van a ver que hay algunas diapositivas que son muy cargadas, pero por el tema yo las diseñé así. Digamos que este ambiente, todo este contexto y entorno en el que estamos viviendo, y favorece que nosotros mantengamos activado el sistema simpático. El sistema simpático es todo el sistema de
ataque, defensa, a supervivencia. Es el sistema de todo lo que es el estrés. En la conferencia pasada nos hablaron muy bien pues del estrés. Este sistema genera catabolismo, genera que se degrade la energía, que se consuma la energía del cuerpo. Ustedes conocen, que trabajan en seguridad y salud en el trabajo, conocen el listado pues de enfermedades derivadas del estrés, que en resumen tienen que ver con todo lo cardiovascular, lo digestivo, lo osteomuscular y los problemas de las funciones cerebrales superiores, o sea, estrés, ansiedad, depresión. Esto mantiene el cuerpo contraído. Pues miren, si vivimos así todo el día, si dormimos así, entonces vamos a estar activando siempre este sistema simpático. Vamos a estar desequilibrados. Algunas partes del organismo de las funciones mentales se van a degenerar. Este mismo panorama genera miedo, ira, tristeza, cansancio, o sea, genera muchas emociones que percibimos como negativas y vivir en un estado como de demencia, como de qué me perderé, qué tengo que ver, qué saldría nuevo. Es como un estado de una permanente generación de dopamina. Y hay una incoherencia tanto para el cuerpo como para la mente y para las actividades. Si ustedes recuerdan algunos o simplemente el cerebro genera neurotransmisores, los pensamientos generan neurotransmisores. Esa es la forma en que las neuronas se comunican. Pero hay unas partes del cerebro, principalmente la pituitaria, que antes le decíamos en medicina hipófisis, que ella genera un ligando. Esos son lo que ligan las neuronas, lo que liga el cerebro con el cuerpo, se llaman neuropéptidos. Y esos son los que viajan a las diferentes glándulas. Esas glándulas que tenemos en el cuerpo, como la suprarrenal, la tiroides, el timo, bueno, producen hormonas. Y las hormonas van al cuerpo para que se produzcan, digamos que resumido, nosotros somos una fábrica de proteínas. La piel es una proteína, el músculo es una proteína, el hueso tiene proteínas, el corazón tiene proteínas, los ojos. Entonces, esos tres ligandos son muy importantes y esos ligandos tienen que ver con lo que estamos pensando, lo que estamos decidiendo y haciendo. Hay otro sistema en el organismo que se llama parasimpático y parte de lo que hace la meditación, el mindfulness, el ejercicio, unas vacaciones, el baile, muchas cosas, dormir activan el parasimpático. El parasimpático es como un estado de creación, de calma, de equilibrio entre los órganos, las funciones, genera salud, crea moléculas. Cuando hablamos de anabolismo es creación de moléculas y esta es destrucción de moléculas. Y es un estado de reparación y regeneración. Si la mente está supremamente excitada, no somos capaces de entrar en este estado que es el estado donde el cuerpo, el cerebro se regenera y también se producen emociones que interpretamos como positivas, como el amor, la alegría, la confianza. Y hay un estado de coherencia. Entonces es importante entender que si ustedes sienten malestar, sienten disconfort, no se sienten bien como están, tienen que mirar si es que están pasando mucho tiempo del día y de su vida en este estado de activación simpática. Bueno, el equilibrio emocional, entonces en medio de esta vida que tenemos, este contexto actual, tenemos que hacer cosas conscientes, decididas, programadas para recuperar el equilibrio emocional. Hay muchas definiciones de equilibrio emocional.
pero la mayoría dicen que es una respuesta adecuada, pero la respuesta adecuada es adecuada para cada persona. Cosas que le generen estabilidad, que le generen serenidad. Y una de las últimas, digamos, temas que le han propuesto y nos han propuesto desarrollar ya desde hace como unos 20 años o 30, es el tema de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional para podernos enfrentar a todos estos cambios, todas estas distracciones, todas estas cosas que nos controlan. Entonces, la inteligencia emocional, si recuerdan, tiene que ver con autoconciencia. El mindfulness permite desarrollar autoconciencia. Tiene que ver con autorregulación, yo cómo me regulo tanto en mis emociones, pero también cómo soy capaz de regular la adicción a una página, a una app, a alguna cosa que me está controlando, a un juego, cómo logro hacer esos controles. Y lo otro, generar un poco de motivación. Recuerden que la inteligencia emocional tiene una parte que es intrapersonal y otra parte que es interpersonal, que tiene que ver con la empatía y el tema de las habilidades sociales. Entonces vamos a entrar en cómo se define mindfulness. Es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Digamos que acá vamos a cerrar la definición de conciencia a darme cuenta, a hacerme presente, a observar las cosas, que se va a centrar en el presente. Posteriormente voy a ampliar ese término de qué es estar centrado en el presente. Yo no me voy para el pasado, para el futuro, para otro sitio, no. Y lo otro es que no elabora, no es que yo esté consciente para razonar, construir, concluir, planear, no genera juicio. Todos estos términos los voy a ampliar, y en la cual cada pensamiento es el lenguaje del cerebro, sentimiento o sensación, lenguaje del cuerpo, que surgen en la atención. Uno lo reconoce y lo acepta. Voy a ampliar el término de qué es la aceptación. Entonces, en resumen, es una capacidad que todos los seres humanos tenemos, que a veces la hacemos involuntariamente. Nos concentramos en algo que nos gusta, tejer, leer, y ahí mantenemos la conciencia en el presente. No ver televisión, aparentemente uno está muy concentrado, ver series, pero en realidad ahí lo que te están es manipulando tu conciencia, porque tú no estás en ese momento consciente de lo que estás viendo, tus frecuencias cerebrales están más bajas y todo lo que te está mandando ese programa está entrando a tu mente y te está, digamos, en cierta forma reprogramando. Vamos a hablar un poquito de historia. Recuerden que la definición que les acabo de decir la voy a ampliar y la voy a mirar casi que por cada palabra. Digamos que en Occidente, este señor cardiólogo de la Universidad de Harvard, por allá como en 1975, él estaba preocupado por buscar como si había alguna forma de que las personas pudieran controlar o disminuir el ritmo cardíaco y disminuir la presión arterial. Entonces este señor se fue a India y a estudiar los monjes y a mirar que ellos tenían la capacidad de a veces bajar la presión arterial y bajar el ritmo cardíaco. Entonces él escribió más o menos unos 12 libros. Este es su primer libro, que él lo llamó La respuesta de la relajación. Él fue como uno de los primeros que fue de Occidente al Oriente y trajo toda una información acerca de la respuesta de relajación. Al frente de
de donde queda Harvard está pues la Universidad de Massachusetts. Este señor John Kabat-Zinn es un biólogo molecular, un PhD, que era profesor de la Escuela de Medicina. Y él allá en Massachusetts veía que había muchos pacientes crónicos que no mejoraban y que ya no se les ofrecía nada. Él también estuvo en la India, estuvo estudiando meditación. Entonces le dijo a la universidad que si le dejaban abrir un centro para ensayar la meditación, y él le puso mindfulness, tal vez con la intención de quitarle como todo el vínculo que tiene que ver con las religiones. Entonces él propuso un programa que se llamó Reducción del Estrés basado en Mindfulness, que se ha ido extendiendo por el mundo. Más o menos dicen que ya ese programa hay gente entrenada para replicarlo más o menos en unos 120 países del mundo. Él está vivo, ha escrito muchísimos libros, y hay un libro que mucha gente dice que es la Biblia, pues como el mindfulness, que se llama Vivir con plenitud la crisis, cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para enfrentarnos al estrés, al dolor y la enfermedad. Él sacó una edición revisada de este libro en el año 2016, 18 años después de que lo había escrito la primera vez. Es un libro muy interesante, muy completo, y digamos que este es el que llaman en Occidente el padre del mindfulness. En la historia antigua, digamos que esto está inspirado en una de las variedades de las meditaciones que creó el Buda, el budismo. Una historia así pequeña del Buda: el Buda vivió entre 500 y 600 años antes de Jesucristo, en una zona entre la India y Pakistán. Él desarrolló como lo que él quería era saber cómo evitar el sufrimiento, no el dolor, sino el sufrimiento. Y lo que él encontró y enseñó fue a través de la meditación. Una de las meditaciones, que es el mindfulness, es una palabra sati del idioma palí, y lo que quiere decir es familiarizarse, conocer, y es una observación atenta y ecuánime de los fenómenos. Entonces, digamos que la historia antigua de lo que es el mindfulness está relacionada mucho con el budismo. Para sorpresa mía, sorpresa buena, porque me gusta este tema, la historia en Colombia del mindfulness empieza por allá, ya les voy a decir cuándo. En la resolución 2404 del 22 de julio del 2019, o sea, está relativamente nueva, dice que en su artículo adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios, es importante esto, para la identificación, evaluación y monitoreo permanente de la intervención de los factores de riesgo psicosociales, los siguientes instrumentos. Entonces hay 15 documentos. Hay 15 documentos para el sector salud, para el sector administrativo, para manejo de estrés, para manejo del duelo. Son unos documentos muy interesantes que se realizaron entre el Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana. Son documentos técnicos muy buenos y son para darle respuesta a qué hacer cuando se hace la evaluación de riesgo psicosocial en las empresas, porque no teníamos, digamos, técnicamente algo que nos guiara qué hacemos. Entonces, los hallazgos fueron estos: cómo trabajo liderazgo, o cómo trabajo turnos, o cómo trabajo. Entonces, estos documentos en cierta parte dan la respuesta a lo que hay que hacer. Y digamos que hay como 30 propuestas en todos estos documentos. Y una de las acciones de promoción son desarrollar estrategias de afrontamiento. El afrontamiento es la forma con la que nosotros tenemos para enfrentarnos a las condiciones y a lo que está cambiando. Entonces, estrategias de afrontamiento hay muchas.
y hay que aprenderlas. Nosotros tenemos unas naturales que aprendimos en nuestra casa, en la universidad, pero hay muchas y hay veces que cuando no somos capaces de afrontar algo, la idea es que nos ayuden psicólogos, psiquiatras, técnicos, a que nos ayuden a desarrollar estrategias de afrontamiento. Lo otro, ahí proponen técnicas de sensibilización sistemática, eso es como, pues, en resumido, digamos, el que le da ansiedad volar o ansiedad a las arañas, eh, eh, a través de la terapia y a través de las imágenes y de la exposición, que se vaya desensibilizando de eso que le produce ansiedad. El desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia, que es muy importante en los temas de seguridad y salud en el trabajo, que las organizaciones sean resilientes, que puedan aprender, que se puedan adaptar rápidamente ante lo que esté cambiando, y entrenamientos en manejo de la ansiedad y el estrés. Y la sorpresa mía fue encontrarme esto en la página 31 de este protocolo, que ellos definen como una estrategia de afrontamiento el mindfulness. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos trabajar en los ambientes laborales el mindfulness, que es un tema que se puede solicitar a las ARLs en las grandes ciudades de Cali, de Colombia, yo vivo en Cali. Conozco que ya existen personas entrenadas, instituciones que pueden dar, pues, los entrenamientos en mindfulness. Quiero leer esta definición porque es muy interesante. Fue hecha por la Universidad Javeriana y amplía cosas. Entonces, primero lo que dicen es, esto es una práctica. O sea, no es un conocimiento teórico, no es una filosofía, sino que es una práctica. Hay que hacerlo, como montar bicicleta, como nadar, como manejar carro. De meditación que cultiva la conciencia. Entonces hablan de cultivar. Cultivar, pues, es un ejemplo muy bueno. Quitar la maleza, sembrar cosas, quitar las piedras que usted encuentre, y sembrar cosas nuevas. Cultivar la conciencia, y aquí es otra vez en el momento presente. Hablan de sin realizar juicios. Recuerden que voy a ampliar esto. Y dice que la práctica sistemática de esta técnica permite reeducar la mente. Entonces ahora vamos a hablar de un término que se llama neuroplasticidad, que es de las neurociencias, y cómo es que uno puede reeducar la mente, el cerebro y el cuerpo. Están hablando de que el mindfulness tiene esa capacidad, si uno lo practica, que pueda reeducar su mente, su cerebro y su cuerpo a través de una observación. Voy a ampliar qué es la observación neutral y qué es lo que vamos a observar: nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras sensaciones físicas. Estos elementos son dinámicos, a toda hora están moviéndose. Los pensamientos, acuérdense, son neurotransmisores. Las emociones son producidas por las emociones y por las neuropéptidos y las hormonas. Y todo el día estamos en eso, todo el día estamos sintiendo, emocionándonos, pensando. Y dice que tiene la capacidad de cambiar cómo yo percibo las cosas y cambiar cómo las manejo. Entonces, esta es una definición que me parece muy completa y que complementa las otras definiciones que les había dado. Que no es importante reconocer algunas cosas que no son exactamente el mindfulness. Hay otras técnicas para relajarse, hay muchas técnicas de relajación, pero en el mindfulness esto no es lo que se busca. Lo que pasa es que a veces cuando usted está meditando se relaja. No se busca poner la mente en blanco. Esto casi que se cree como un imposible en la normalidad. La mente es un flujo que está generando pensamientos, sensaciones, cosas. Ella está siempre trabajando. Uno le puede como disminuir la velocidad,
y disminuir el impacto que tiene, pero no ponerla en blanco. No es visualización, usted no se está imaginando cosas, no está viendo cosas, no está planeando vacaciones ni nada de eso. No es pensamiento positivo, es mirar cómo es que estoy pensando. No es decir afirmaciones, no es repetir y repetir afirmaciones, no tiene nada que ver con eso. No es santidad, ni usted se vuelve un santo ni un beato. Puede mejorar su vida y su bienestar, puede mejorar su temperamento, su genio. No es una escapatoria, no es un refugio para el fracaso, no es que yo me meto aquí y me olvido de la vida, es entrar profundamente en la vida y en mi vida, es meterme mucho conmigo mismo. No es huir, antes es, mire, ¿qué está pasando ahora? ¿Yo cómo estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué están haciendo las apps y los aplicativos y las redes y el internet conmigo? No es una religión, es un hábito mundano que puede practicar cualquier persona y se basa en la razón. Muy importante, esto es despacio, no sucede automáticamente, es un proceso, es como, digamos, aprender a manejar carro y aprender a manejar el cerebro, yo creo que es como 10 veces más difícil esa relación con la mente, con el cerebro, que manejar un carro. Aprender a manejar bicicleta, aprender a manejar un juego. No estamos buscando dejar de ser emocional. Para los que han visto Viaje de las Estrellas, pues Spock, el Enterprise, no estamos buscando eso, no estamos suprimiendo las emociones, estamos metiéndonos en ellas, conociéndolas, observándolas, transformándolas. No genera pues fenómenos extrasensoriales de éxtasis, iluminación, llegar al nirvana, esos otros cielos distintos de otras religiones, es conectarse con la vivencia de la hora. No es una experiencia mística, no es una experiencia rara ni nada de eso. No produce estados alterados de conciencia como lo que produce la ayahuasca y esas otras cosas. No es una panacea, no sirve para todo. Esto no sirve para todo. Y además tiene contraindicaciones. Personas que tengan esquizofrenia, personas que tengan psicosis, personas que tengan un trastorno obsesivo compulsivo demasiado fuerte, que estén en procesos de tratamiento de ansiedad o tratamientos de depresión. Es mejor pedirle una autorización al psiquiatra o al psicólogo. Y también es importante que esta actividad, un momento yo conecto el computador a la energía, un segundo. A veces al principio, en personalidades ansiosas, el mindfulness puede generar un aumento de la ansiedad porque las personas creen que no están logrando lo que querían conseguir y se ponen ansiosas. No resuelve ambientes laborales hostiles, no. Usted ahí trabaja, usted se da cuenta cómo es el ambiente, usted se da cuenta cómo está participando en él, pero no es capaz de resolver eso. Y no es autoayuda, pues no es que todo está bien, que si lo haces, que esta es una fórmula exacta, no, es un proceso. Entonces, algunas otras definiciones y resumen, es una práctica, una experiencia de atención centrada en el presente. Entonces, ¿qué se desarrolla? Autoconocimiento, porque me meto es conmigo, me meto con mis pensamientos, con mis emociones. Es autocultivarse porque puedo, al observar, ir transformando algunas de esas cosas. Comprendo cómo funciona mi mente, cómo es que yo actúo, cómo pienso. Es una capacidad, o sea, todos los seres humanos la tienen.
es un desarrollo de la concentración, de la atención, y es crear una nueva relación conmigo, contigo, conmigo mismo. Me familiarizo conmigo y entro pues a la vida cotidiana. Estos son los atributos principales, las cualidades, hay más, pero estas son las principales: atención plena, intención, observación, aceptación, no juzgar, paciencia. Digamos que estas son las cualidades que se van a desarrollar. Entonces arranquemos por la atención plena. La atención plena es estar como en este momento. Generalmente el cuerpo y la respiración están en el presente, pero nuestros pensamientos muchas veces nos llevan al pasado. Estamos recordando cosas, y cuando nosotros recordamos permanentemente lo peor, lo peor, lo peor, nosotros generalmente sufrimos de depresión. O sea, cuando nuestra mente está muy repetitiva en lo que tiene que ver con el pasado, pues lo que nos metemos es en una depresión. Y cuando una persona coge este pasado negativo y lo proyecta al futuro, lo proyecta al futuro, entonces nunca va a tener, en realidad va a construir un futuro, porque lo que está haciendo es vivir en el pasado, pero predicho o está prediciendo, hace una predicción de cómo va a ser su futuro, que va a ser igual a un pasado pues negativo que puede que no haya vivido, pero al que le teme. Entonces, generalmente nunca estamos en este momento, sino que estamos con el pensamiento en el pasado, que genera mucha depresión, o en el pensamiento en el futuro, que genera preocupación y ansiedad. Entonces, la atención plena, lo que se desarrolla es traer la mente a este momento. Y para eso se utiliza mucho en el entrenamiento lo que se llama objeto ancla. Entonces, por poner el ejemplo, un barco que esté a la deriva necesita un ancla que lo aquiete, que lo ponga en una posición. Entonces, los objetos ancla que más se utilizan en el mindfulness es la respiración. Entonces, yo me concentro en la respiración. Cada que me distraigo, traigo la mente nuevamente a la respiración. Vuelvo y sigo respirando y me concentro en el aire que entra, en la temperatura del aire, cómo pasa por mi garganta, cómo se mueve mi pecho y mi abdomen, qué pausas tiene, si la respiración es rápida, si la respiración es lenta. Entonces yo estoy concentrado en esa respiración. Ese va a ser mi objeto ancla. Pero como la mente se distrae, más o menos se calculan las investigaciones que nos distraemos entre 5 y 10 veces por minuto. Pero si tenemos el celular, podemos pasar distraído todo el minuto. Entonces, la distracción es uno de los enemigos más fuertes de la atención plena. También hay un objeto ancla. Digamos que en un curso primero se trabaja la respiración durante una semana. Después se trabaja el cuerpo, entonces se utiliza mucho lo que es el escaneo corporal, que es, por ejemplo, centrar tu atención en tu cuero cabelludo, sentirlo, qué sensaciones hay, si hay calor, si hay frío, si hay picazón, y sensaciones. Recuerda que el lenguaje del cuerpo es sensaciones y emociones, y un lenguaje mezclado entre el cuerpo y la mente son los sentimientos. También se utiliza observar pensamientos. Entonces hay toda una explicación de cómo observamos pensamientos, cómo es que vemos los pensamientos. Ellos vienen en imágenes o en diálogos, a veces es combinación de imagen y diálogo. Al principio, cuando uno empieza a practicar, mi experiencia personal era que no observaba ningún pensamiento. Poco a poco los fui observando. Entonces, si hiciéramos un ejemplo, si yo les dijera que piensen en una flor, pues cada uno o va a ver una imagen o va a ver un nombre.
Si les digo que si esa flor es grande o pequeña, hay una variable de tamaño. Si les digo que es plana o es bidimensional o tridimensional, ahí hay otra variable de las imágenes. Si les pregunto si esa flor está en color o en blanco y negro, hay otra variable. Si les pregunto si esa flor cambió o aparecieron muchas o se transformó o se fue y llegó un conejo o cualquier cosa. Entonces, cuando observamos pensamientos, eso se necesita pues la técnica, la explicación y la práctica. De yo me voy a sentar, respiré, calmé el cuerpo y empiezo a observar pensamientos, qué es lo que viene, qué es lo que aparece, cuando me distraigo y no me doy cuenta que estoy observando pensamientos. Y después lo que se observa son las emociones, que las emociones son, digamos, lo que yo siento en el cuerpo por un pensamiento o una interpretación que hice de algo. Y el sentimiento ya es cuando yo a esa emoción le pongo un nombre. Entonces, parte de lo que hay que desarrollar en el mindfulness es estudiar un poquitico qué es el mundo emocional, salir del analfabetismo emocional, conocer cuáles son las emociones primarias, las secundarias, cuáles son las emociones sociales y qué impacto tienen en nosotros y qué impacto tienen en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y qué es lo que la emoción produce en nuestra vida. Entonces, esa es más o menos la secuencia y esto es lo más importante en desarrollar la capacidad de que estoy atento, me distraigo, reconozco la distracción, vuelvo y recupero la atención, estoy atento, me distraigo y ya en neurociencias se han visto con aparatos de resonancia magnética cuáles son las áreas del cerebro que se desarrollan para generar la atención, que es la corteza prefrontal dorsolateral. Eso está acá, es un área pequeña, esa área es la que es capaz de mantener la atención en algo y es una función cognitiva. Si ustedes recuerdan, las funciones cognitivas son todas las funciones cerebrales superiores, como planear, recordar, estudiar, hacer seguimiento. Entonces, tener la capacidad de mantener la atención tiene que ver con esa área del cerebro. Cuando yo me distraigo, muchas áreas del cerebro se activan. Se activa entonces la corteza visual, la corteza temporal, tengo recuerdos, tengo visiones, recuerdo lo que estaba viendo, lo que tengo que hacer mañana, lo que me voy a poner y me distraigo y hay una zona del cerebro que se llama la ínsula, que es la que le dice, oiga, se distrajo, usted estaba atendiendo a la respiración, pero ya está por allá en un paseo y está en otra cosa. Y con una parte del cerebro que hay encima de la ínsula, que se llama la corteza cingulada, esa zona es la que dice, bueno, esa es la que se encarga como del yo, las relaciones y dice, venga, entonces volvamos a retomar la atención. Entonces lo que se está haciendo cuando uno hace mindfulness es, pongo la atención, me distraigo, la ínsula me dice, oiga, se distrajo, en la corteza cingulada dice, venga, retomemos la atención y vuelvo a la atención. Hay una cosa en el mindfulness que es cuando yo me enojo o me molesto en cierta forma porque me distraje, y eso, entre comillas, es como si la ínsula se sintiera regañada y ella dijera, bueno, pues yo no le vuelvo a avisar. Entonces ahora vamos a ver por qué es necesaria la amabilidad con este proceso. Pero la parte más importante de toda el mindfulness y el desarrollo de las nuevas capacidades tiene que ver con esto, con ser capaz de darme cuenta que me distraje y de ser capaz de retornar otra vez a la atención. Otro tema que se trabaja, que se ve cuando uno está trabajando mindfulness,
es la impermanencia, la transitoriedad de las cosas, cómo cambio de un pensamiento a la otra. Y la atención plena es opuesta a rumiar, divagar, soñar despierto. Entonces, cuando, digamos, este personaje que soy yo tiene esta mente llena de internet, de redes, más entonces el Outlook, los mensajes, el Facebook, el Instagram, todo eso, no solo tengo mi mente, sino que tengo muchas mentes comunicadas conmigo que me están sacando del momento presente, que me están agotando mis capacidades cerebrales. Entonces, no es dejar de usar eso, porque es muy útil y es necesario, y esa es la vida que estamos viviendo. Es aprender a que yo maneje esas cosas, no que esas cosas me manejen a mí. Es muy importante en el mindfulness el tema de la intención. Yo para qué quiero hacer esto, para qué quiero invertir horas o días o todos los días 30 minutos o 15 minutos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Con qué estoy insatisfecho? ¿Quién quiero ser o qué quiero dejar de ser? Que son las preguntas que nos repetimos a través de la vida cada que tenemos crisis o permanentemente nos las estamos repitiendo. Porque es muy importante por tener una intención clara, un deseo claro, un propósito claro. Quiero estar mejor, quiero vivir mejor, quiero vivir más tranquilo, quiero estar más sano, quiero tener mejores relaciones, quiero tener respuestas y no reacciones. Eso es lo que va a alimentar la voluntad y la capacidad de permanecer en la práctica. Porque si no tenés una intención, entonces el mindfulness no es una exageración, tiene más deserción que los gimnasios. O sea, la gente en diciembre se inscribe en el gimnasio y paga es que todo el año para ir. Bueno, sí, voy a pagar todo el año de una vez porque voy a ir. Y generalmente cuando aguantan mucho, aguantan 3 meses. Entonces sí necesito tener algo que me mantenga y me recuerde. ¿Yo por qué es que voy a practicar? ¿Por qué es que me voy a sentar 30 minutos al día? ¿Por qué lo tengo que hacer? Esto es como lavarme los dientes, pero lavarme el cerebro, ducharme, pero limpiar mi cerebro. O sea, cómo yo encuentro, y eso es individual, eso cada uno es el que lo decide, porque esto es práctica, repetición y repetición y repetición. Ahí es muy importante porque como vamos a reeducar, entonces de una vez vayan pensando cada uno qué, qué es lo que quiere cambiar, cómo quisiera ser si practicara mindfulness, qué es lo que le incomoda o le molesta, qué cree que podría transformar con esta práctica. Bueno, lo otro es el tema de la observación. Entonces, observar, cuando yo estoy haciendo mindfulness y me pongo ahí, me siento y digo, bueno, voy a observar la respiración, o voy a observar mi cuerpo, o voy a observar mis pensamientos. No es que yo me ponga a pensar qué es lo que estoy pensando, no, me pongo a observar. No es que me ponga a analizar, no, es que me viene ese pensamiento de que tengo que hacer este trabajo y mañana entonces tengo que hablar con mi jefe y voy a llegar antes para pelear con fulanito y yo no sé qué. Eso no ya me distraje. En cambio, si yo estoy observando, veo que aparece, que voy a pelear con fulanito. Observo eso y eso se va o cambia o bueno, pero lo estoy observando. No saco conclusiones. Digamos que muchas cosas del mindfulness son contraintuitivas, o sea, esto funciona, mi mente no funciona así, mi mente funciona como lo que les he estado contando. Mañana voy a hacer esto y esto otro, y me voy a poner tal ropa y voy a hacer tal cosa. En cambio aquí yo me detengo a observar todo ese rollo, a observar todo eso que me estoy diciendo en todo momento. No es, no es razonar, yo no estoy razonando, yo no estoy ahí pensando y analizando, no, estoy
observando. Es difícil, es muy difícil al principio, porque ya tenemos todas esas otras tendencias de analizar, concluir, pensar, imaginar, visualizar. Y aquí es yo me voy a poner a observar. Entonces es un observador activo. Entonces esta es una figura de que yo mismo me estoy observando a mí mismo, que estoy observando un pensamiento. O sea, es una observación, es que la generación de un testigo, de alguien que se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. En psicología hay una palabra que se llama metacognición. También la están usando mucho en las ciencias de la educación. Y es el conocimiento sobre lo que yo estoy conociendo. O sea, cómo es que yo conozco. Y hay una frase, este señor Simon es un señor que es un autor español de mindfulness que tiene videos cortos, son muy buenos, y él dice que si uno logra observar algo que viene a un automático, eso se va desconectando, se va desconectando. Entonces, digamos, una de las principales tareas al principio y que nunca se pierde en el mindfulness es ir desarrollando el observador. Generalmente los estudios de las universidades dicen que tenemos unos 60.000 a 90.000 pensamientos al día y que esos el 95% son los mismos del día anterior. O sea, somos como que llegamos a... Recuerden que el cerebro se madura de atrás hacia adelante y lo que se ha visto últimamente en las neurociencias es que el cerebro termina de conectarse y madurarse entre los 28 y los 30 años. O sea que el cerebro adolescente es muy distinto al cerebro del adulto y al del niño y funcionan con frecuencias cerebrales distintas y con madurez de áreas distintas. Otro tema muy importante es la aceptación. Este me pareció muy raro cuando yo lo conocí, porque yo era más de la ira, de la lucha, de ver qué hacemos, pues a ver, cuántos pares son tres moscas, la cultura pues de la que vengo, que soy paisa, trabajar, corregir, actuar. Entonces, aceptar me parecía muy raro y se me parecía mucho a estar resignado, a no hacer nada. Me tardé varios años en entender el poder de la aceptación, leí varios libros, estudié y ahí voy trabajando, que es la aceptación y cómo tiene un poder. Es cuando esto que está pasando en este momento, yo le digo, esto en este momento es así, que después yo pueda hacer cosas y pueda planear cosas, pero no me resisto, no me desgasto, no me lleno de negación, de ira, de pelea con esto que está pasando en este momento. Es supremamente liberador, pero hay que estudiarlo, como entender bien el concepto, leer documentos, leer cosas para que se vayan creando como ciertas redes neuronales y uno, pues al menos ese fue mi proceso, poder empezar a ver cuál es el poder que tiene la aceptación, porque es una elección consciente, distinto a la resignación, que bueno, esto es así, que hijo de madre, no me gusta, reniego, me quejo, me lleno de odio, y es muy distinto cuando yo logro aceptar algo que sucedió a cuando yo me meto en la resignación. Son totalmente diferentes. Yo me tardé años en ser capaz de distinguir esa diferencia tan grande, y una de las prácticas del mindfulness es aceptar lo que está sucediendo, aceptar que me pica el cuerpo, aceptar que cuando estoy quieto no quiero estar quieto, aceptar que mi mente se va, aceptar que me incomodo, aceptar que me duermo, aceptar que me aburro. O sea, porque pasa por muchas etapas cuando uno está haciendo la práctica. Hay como muchas perturbaciones. El cerebro no quiere dejarse educar.
el cuerpo tampoco quiere dejarse reeducar. Entonces el cuerpo empieza a interferir, a decir y a mandar mensajes de incomodidad. Entonces cuando el cuerpo manda un mensaje al cerebro de incomodidad, el cerebro genera pensamientos de incomodidad y entonces ¿para qué estoy haciendo esto? Y no pierda el tiempo y se vuelve una lucha. Entonces cuando uno es capaz de empezar a aceptar, acepto que estoy sintiendo incomodidad y vuelvo a la respiración. Acepto que mis pensamientos son de incómodo, de que esto es inútil, de que esto no sirve, de que, ay, ya párate, solta esto, deja de bobear con eso. Cuando soy capaz de manejar toda esa distracción que genera el cuerpo y la mente, entonces puedo acceder a otros estados de calma. Este tema de no juzgar fue otro que al principio me chocó mucho mentalmente, porque yo tuve por allá un entrenador cuando estaba joven que me decía que nos pagaban por la capacidad de juzgar la realidad. O sea, cuando tú trabajas, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, cuando tu capacidad de juzgar la realidad es más exacta, lo que propones, las cosas que descubrís, que ves, por eso es que te van a pagar más o vas a conseguir más cargos porque demostras tu habilidad para enfrentar el riesgo. Ahora, aquí vamos a cerrar el campo del juicio, es a lo que sucede mientras estoy meditando. Entonces, digamos que yo estoy centrado en el mindfulness y yo perdí un examen ayer o me echaron del trabajo y entonces yo empiezo a hacer juicios. Es que yo no sirvo, es que yo soy malo, es que yo soy bruto, es que yo soy un ignorante. Y cambiar un juicio por una descripción es decir, bueno, la próxima vez voy a estudiar más, de pronto me faltó estudiar, hay unos temas en que no los analicé bien. Eso es cambiar un juicio por una descripción. Y la idea es que los juicios, en general, casi todos son subjetivos. Entonces hay que ponerle objetividad a esos juicios. Entonces, y muchas cosas de la mente dualista, se mueve entre me gusta, no me gusta y me es indiferente. Y eso nos hace sufrir mucho cuando estamos apegados a eso que creemos que es lo que me gusta, a eso que digo no me gusta, no lo acepto, o lo otro que no me importa, el importaculismo. Entonces, esas cosas eh, creemos que somos eso, cuando a medida que vamos practicando el mindfulness, existe una palabra que se usa mucho, se llama desidentificación. Yo me doy cuenta que yo no soy eso, que solo eso es un pensamiento, que eso es una opinión, pero que yo no soy eso, que yo soy muchas otras cosas más. Entonces la mente empieza a abrirse y a generar como otros pensamientos distintos. Esta me dio muy duro, porque yo pensaba que la paciencia era como una pérdida de tiempo, que eso no era ninguna cualidad. Y la he ido entendiendo, me ha ido generando paz y tranquilidad, y es como una capacidad, la paciencia también es una capacidad de estar ahí presente mientras las cosas están sucediendo. Miren que todas se van uniendo. La paciencia se une con la capacidad de aceptar, con la capacidad de observar, con la capacidad de no juzgar. Entonces es capacidad de dejarlo ser, de decir esto también pasará. Es un, parece también, a mí a veces al principio me parecía como a la resignación, pero con el tiempo me fui dando cuenta que la paciencia tenía como una generación de confianza, de aceptación, de amabilidad, la capacidad de estar ahí presente. Bueno, esto salió así. Entonces a veces esa impaciencia arranca en el desayuno, que la arepa se quemó, que el chocolate no está, que está muy frío, que está muy caliente, que está muy dulce. Entonces no aceptamos muchas cosas de la realidad
y peleamos con la realidad y con las personas que están alrededor. Y agregarle un poquito de paciencia a la vida genera mucho bienestar, mirar cómo es que están las cosas. Y la bondad, la compasión, el amor, es la capacidad de desearme que yo sea feliz, que yo mejore, que yo tenga bienestar, que yo me trate como trato, digamos, a mi mejor amigo, a mi mejor compañero, que le haga contención. Y en este caso, la palabra compasión, digamos, en Occidente tiene mucho significado como de lástima, de pena, ¿no? No tiene que ver con eso. Y una de las cosas que más se hace durante la práctica, entonces yo estoy mirando la respiración. Entonces, de pronto estoy por allá en un paseo en San Andrés y digo, mira, me distraje, qué cosa, es que yo no sirvo para esto. Eso, aquí es donde hay que ejercer la compasión y la bondad. Entonces, traer amablemente y con una sonrisa la atención nuevamente a la respiración. Esa práctica de la atención empieza a generar mayor empatía, mayor capacidad de socializar, y cuando yo soy empático conmigo mismo, tengo la capacidad de ser más empático con otras personas. Entonces es una de las cualidades, de los atributos que se busca generar en el mindfulness, y hay todas unas prácticas y libros y enseñanzas que solo son mindfulness de la compasión. Pero eso sería primero aprender cómo es que es el mindfulness y después pasar un poco a la compasión. Entonces aquí les hablé de las principales cualidades: la atención plena, la capacidad de estar ahí como concentrado con la conciencia. La conciencia es muy móvil. Si ustedes en este momento, los que me están escuchando, que yo sé que no los veo, en este momento pueden estar sentados en la silla, con el control del televisor, viendo el noticiero, con el celular en la mano, con el computador viendo los mails, la tableta viendo las apps que más les guste, Instagram, lo que sea. Y pueden estar oyendo música, hablando con la persona. Entonces ahí es una atención difusa a cada una de esas cosas que está sucediendo, incluso la atención que me ponen a mí. Recuerden que la intención fuerte para poder definir por qué es que voy a hacer esto, que la observación es una capacidad de mantenerme atento a lo que quiero. La aceptación es una cualidad y una capacidad de estar ahí presente. Entonces son muy importantes. Hay otras como que esto no se hace con esfuerzo, esto es como aprender a fluir, que hay que tener una mente de principiante, que eso es como la mente de niño, de ver ay, apareció este pensamiento, ay, apareció esta otra cosa, ay, me apareció este dolor, ay, tengo esta emoción. Es como sorprenderse con uno mismo al estar observando. Bueno, les voy a contar algunos hallazgos científicos y las cosas que respaldan como esta ciencia. Yo tengo una mente muy analítica y muy racional, entonces casi todo lo que estudio miro qué evidencia científica tiene. Este señor que hay acá se llama Richard Davidson. Él es un psicólogo neurocientífico que ha investigado mucho con aparatos y desde hace muchos años y ha escrito varios libros. Este señor que hay aquí se llama Mathieu Ricard. Él es creo que es neurobiólogo. Él es francés y más o menos a los 22 años tomó pues la decisión de irse a Dharamsala y a Tíbet y dedicarse a ser monje. Él es lama y a él lo han estudiado mucho y tiene varios libros. Es un personaje pues interesante dentro de la traducción de la tradición budista actual. Entonces lo primero y lo más antiguo que se estudió a través de electroencefalograma es que la meditación
reduce la frecuencia cerebral. Digamos que las neuronas son electromagnéticas y químicas y ellas tienen pulsos eléctricos. Entonces, cuando estamos en beta, digamos que están, como están ahora, la mayoría deben estar en beta, si me están poniendo cuidado, entonces las neuronas están disparando entre 12 y 33 veces por segundo. Cha, 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 disparo eléctrico. Si ustedes están en ira alta, están ahí mientras ven la conferencia con un ojo, están alegando con otra persona, más o menos están en 50 ciclos por segundo. Y este es el estado de la distracción. O sea, cuando yo estoy totalmente distraído, entonces me mantengo en beta. Para dormirme o cuando me relajo un poquito, bajamos la frecuencia cerebral de 8 a 13 disparos por segundo y este es, digamos, mentalmente relajado. Aquí estoy muy parasimpático, aquí estoy muy en supervivencia, aquí menos parasimpático, ya estoy entrando aquí estoy muy simpático, muy en supervivencia, muy en atacar, huir, qué es lo que pasa, todos mis órganos están y mis sentidos están hacia afuera, aquí empiezo a mirar un poquito hacia adentro y ya me vuelvo más simpático, más calmado, más relajado, más creativo. Cuando yo hago mindfulness, lo que hago es disminuir la frecuencia cerebral, disminuir la frecuencia cerebral. Lo mismo pasa cuando dormimos. Nosotros estamos despiertos en beta, bajamos a alfa, bajamos a teta. Aquí es cuando soñamos y tenemos movimientos oculares rápidos. Y después bajamos a delta, que es de 1 a 5. Eso es un disparo por segundo. Eso es como casi la frecuencia cerebral del coma, y en ese momento es que el cuerpo se regenera. Por eso es tan importante, supremamente importante, dormir bien. Y dormir, pues el tope dicen que por ahí 6 horas y media es como lo mínimo cuando una persona duerme muy bien. Entonces, lo primero que yo esto lo conocí en 1980. Yo estaba estudiando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, tenía por ahí 22 o 23 años, cuando conocí un método que los que sean contemporáneos lo pueden conocer y ahora lo están reactivando, que se llamaba el método Silva de control mental. Silva explicaba muy bien esto, cómo con la meditación y la relajación las ondas cerebrales bajaban. Y esta frecuencia de acá muy alta se ha visto mucho cuando una persona está totalmente concentrada en algo y es tanta la concentración que la frecuencia puede llegar hasta 100 pulsos por un segundo, 100 disparos. Y eso también se ha visto en los meditadores cuando están profundamente en meditación. Se ha visto en estos señores así, pero también se ha visto en personas que arrancaron a meditar y llevan unas 8 o 10 semanas meditando. Entonces, en meditaciones, cuando yo aprendo a regular y a calmar la frecuencia cerebral, yo puedo estar despierto en delta. Yo pues no tengo comprobación de que jamás haya logrado eso. Yo creo que lo que he tocado de pronto a veces es teta, pero eso es lo que pasa con la frecuencia cerebral. Entonces, muchas de las investigaciones lo que han encontrado es que ayuda a disminuir el estrés, que genera autorregulación, que incrementa la metacognición, entonces conocer cómo conozco lo que estoy conociendo. Hay muchos metaanálisis. Un metaanálisis es una persona que coge muchas investigaciones, mira la cualidad de esas investigaciones, junta conclusiones y dice, bueno, esto sirve para tal cosa. Entonces, lo que más han encontrado es disminución de ansiedad, depresión y de dolor crónico. Ahora les hablo un poquito de eso. Y reduce emociones negativas. Recuerde que rompe el ciclo del pensamiento repetitivo. Vamos a hablar un poquito de neuroplasticidad.
Entonces se ha visto neuroplasticidad. Cuando yo estudié medicina, el cerebro, uno nacía con un número de neuronas que yo no sé qué, y eso nunca se replicaba ni se transformaba, nada. A través del tiempo, la neuroplasticidad yo creo que tiene por ahí unos tal vez 15 o 20 años de que se viene hablando de eso. Primero, todos tenemos neuroplasticidad, y es que las neuronas pueden cambiar sus redes, o sea, sus conexiones, en respuesta a nuevos aprendizajes. Entonces, digamos que una frase ahí que me gusta mucho es que el conocimiento es el precursor de la experiencia. Entonces, cuando vos le das nuevo conocimiento a tu cerebro, él empieza a cuestionar lo que ya tiene allá formado. Digamos que la red neuronal es como una red de carreteras, y hay autopistas y hay caminitos veredales y hay trochas, digamos. Entonces, digamos, cuando usted trae un nuevo conocimiento, ejemplo el mindfulness, y nunca se lo ha presentado a su cerebro, usted como que empieza a abrir una trocha pequeña, digamos, y que la está abriendo a punta de machete. Y eso, entonces, pero usted tiene unas superautopistas del estrés, la ansiedad. Entonces, esa trochita que usted está hablando, abriendo, si usted no la practica, la crece, esto se sigue, esta superautopista que usted sigue, que tiene, eso no va a permitir que lo otro se desarrolle. Entonces, permite a las neuronas responder, ajustar al cambio del entorno. Digamos que cuando ocurrió la pandemia, todos tuvimos una neuroplasticidad positiva, negativa, porque nos tuvimos que adaptar a una nueva forma de vivir, a estar encerrados, a convivir, algunos a no utilizar la ropa en el carro. Bueno, hubo demasiados cambios juntos. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay cambios físicos y cambios de función. O sea, hay dos tipos de cambios. Ya se ha visto, por eso esta imagen de construir el cerebro, ya sabemos que el cerebro es plástico, lo que yo le alimente, él lo va memorizando y lo va cambiando. Yo a veces escucho mucho las letras de la música, porque las letras de la música son pensamientos que si yo repito, yo creo carreteras, creo vías. Entonces, si todo el día escucho reggaetón y repito lo que eso está diciendo, me voy formando unas ideas y unas carreteras y unas redes neuronales con eso. O si todo es ranchoneta, la música influye demasiado en el pensamiento e influye demasiado en la actitud de la vida, la música que uno escucha. Pero también las series, por ejemplo, cuando me atraganto de una serie un fin de semana, arranco el viernes y veo todas las temporadas hasta el lunes, casi que yo creé una nueva red neuronal dentro de mi cerebro asociada con esa serie. Entonces, casi todo lo que yo le alimento mi cerebro va creando redes neuronales nuevas o reforzando las que ya tenía construidas. Entonces, aquí, ¿qué se ha visto? Un hallazgo, la amígdala. Nosotros tenemos allá dos amígdalas, en la de la garganta, pero en el cerebro hay otras. Es como el centro del miedo, el centro del estrés. Lo que se ha visto es que cuando cogen unas personas y les hacen resonancias magnéticas antes de hacer el curso, y se las hacen a las 8 semanas después de que hicieron el curso, y después les hacen a 3 meses y miran los que están practicando y no, y se ha visto una reducción del tamaño de la amígdala, un crecimiento de la corteza prefrontal, un crecimiento de la ínsula. ¿Se acuerdan que en la ínsula es la que avisa? Se distrajo. Y entonces, y un aumento de las conexiones entre la corteza prefrontal con la amígdala. Eso es evidencia científica de que se cambia físicamente y se cambia la función del cerebro. Otra que
se está estudiando es activación y desactivación de genes. La epigenética es una ciencia relativamente nueva, tal vez 25, 30 años, 40. Esta ciencia se empezó a desarrollar a partir de que unos investigadores curiosos veían que dos mellizos, dos gemelos univitelinos que tenían el mismo material genético, crecían distintos, eran de distinto tamaño, el uno sufría enfermedades cardiovasculares, el uno se moría de 60 años y el otro de 80, el uno desarrollaba enfermedades mentales, porque cuando yo estudié medicina nos decían que, entre comillas, que todas las enfermedades eran genéticas. Hoy en día se sabe que un porcentaje muy pequeño, algunos dicen que el 0.5, otros dicen que el 1 y otros dicen que el 5% de las enfermedades son verdaderamente genéticas. Entonces empezó a investigar y a seguir a través de la vida de esos gemelos y a ver qué diferencias en la vida tenían. Entonces se han encontrado que muchas cosas tienen influencia en la expresión de los genes. Entonces, el ADN, digamos que es como una biblioteca, y los genes son libros que yo puedo sacar de ahí y activarlos para que se expresen. Entonces, esta ciencia ha encontrado, y ya hay algunas pocas investigaciones, de que con la meditación se activan y se desactivan genes, y con cualquiera de estas cosas, con el ejercicio, con la dieta, con los tóxicos, con la parte financiera. Entonces, si recuerdan la primera diapositiva, casi todo esto que vivimos activa y desactiva genes. Y no es que se cambie el material genético, es que se activan unos genes y se desactivan otros. Lo que se ha encontrado, y eso pues se está estudiando mucho, es que un gen puede tener hasta 35.000 expresiones diferentes. Entonces, cada vez se está estudiando mucho qué es lo que influye. Entonces, por ejemplo, usted puede tener muy buena dieta, muy buena, pero vivir deprimido, ansioso, de todo eso. La dieta le va a ayudar, pero toda esa comida usted la va a transformar, entre comillas, en ansiedad y en depresión. Usted puede hacer ejercicio, pero cuando hace ejercicio, si usted está haciendo ese ejercicio deprimido, renegando, va a tener un beneficio menor si usted está en un estado digamos, de más calma, de generar otros pensamientos. Este es un tema muy interesante. Yo lo he estudiado poco, he leído tal vez 1 o 2 libros de este tema. Hay un señor que es de apellido Lipton, que es uno de los que ha escrito, pero es un tema en este momento. La medicina está girando a juntarse con la psicología, y hay ciencias nuevas como la psico-neuro endocrinología, que junta como la psicología con la neurociencia, con la endocrinología, con la medicina. Y hay ramas de la medicina nuevas en este tema que están viendo es como un enfoque integral del ser humano. Este es otro hallazgo científico muy interesante. Este tiene como unos 27 años, la primera vez que se descubrió. Resulta que nosotros, si ustedes recuerdan lo que decía Santa Teresa, que la loca que tenemos en la cabeza, o lo que dicen los orientales, la mente de mono, y es una mente que brinca, que vive rumiando, que vive metida en un laberinto, que tiene que ver con lo que en psicología llaman el pensamiento obsesivo compulsivo, que no resuelve problemas porque yo estoy pensando lo mismo, Entonces lo que hicieron fue estudiar mucha gente con aparatos
cuando esas personas, entre comillas, no estaban haciendo nada. Y lo que encontraron es que se activaba una red neuronal que se llama red neuronal por defecto y que gastaba mucha energía y que estaba rumiando y pensando, y muchos alrededor del yo. Yo quién soy, yo qué voy a hacer, yo qué tengo que hacer, yo para qué, pero es que esto lo hice mal y que yo no sé qué, y es un bucle que repite y repite y repite una cantidad de pensamientos. Lo que has encontrado con el mindfulness es que cuando vos meditas por la mañana 30 minutos, en algunas ocasiones podés parar esta red todo el día o la podés parar por 4 o 6 horas. También depende pues de todo lo que hagas después. Pero digamos que esta es la evidencia científica que hay unos mecanismos de la mente para vagabundear y que es automático para estar ahí. Ahora, es necesario esto a veces porque esto tiene que ver con la creatividad. Entonces, este tipo de pensamiento a veces es que yo quiero crear algo, me siento a no hacer nada, pero estoy pensando en ese problema, o sea que ahí estoy orientado como a una tarea y el cerebro empieza a generar cosas, a hacer conexiones, a conectar áreas, a conectar recuerdos, a conectar conocimientos y empieza a generar algo nuevo. Pero esa red neuronal por defecto no controlada o no manejada, lo que produce mucha fatiga. Recuerden que un cerebro pesa por ahí 1,2 kilos, pero gasta el 25% de la energía del cuerpo. O sea, el cerebro consume demasiada energía. Este es un libro muy interesante que lo escribieron Daniel Goleman, que es el que divulgó toda la inteligencia emocional, y Richard Davidson. Ellos hicieron como un metaanálisis de todas las investigaciones que habían y descartaron mucho y vuelven a estos hallazgos. Fortalece la atención, calma durante momentos de estrés, mejora la memoria y el dormir, disminuye la ansiedad y la depresión, y se ha utilizado mucho en cuidado en las empresas y se está utilizando en muchas escuelas del mundo. Inglaterra es un país que tiene el mindfulness dentro del sistema de seguridad social. Ellos dicen que la nación mindfulness, hay unos documentos en internet acerca de eso. Entonces, si usted va digamos, el símil de la EPS, le van a decir, ¿usted quiere ansiolíticos o quiere ensayar con el mindfulness? Y tienen eso dentro del sistema de seguridad social. ¿En qué se utiliza? Pues principalmente, esto es una repetición, en la reducción del estrés, hay una terapia, ya esto es terapia cognitiva de recaídas de depresión, pero esto sí es de expertos que conozcan ese tipo de terapia. Hay una terapia que se está utilizando mucho que se llama la terapia de aceptación y compromiso, que utiliza el mindfulness. Ya les hablé un poquito de la aceptación, pero lo que se desarrolla es esto como terapia, pero la idea es que lo trabaje alguien que esté entrenado en esto. Se ha utilizado mucho en disminución del dolor crónico, de la fibromialgia, y también hay un mindfulness para la alimentación, para los problemas de la alimentación, para que la gente se haga consciente de por qué come, si come por ansiedad, depresión, si come por acelere, porque es que está comiendo, y se haga más consciente de sus hábitos de alimentación. En el dolor crónico, lo que se ha visto es un trabajo de hacerse consciente cuánto del dolor es real, físico, sensación pura, y cuánto del dolor es pensamiento. Entonces, ejemplo, a mí me da un dolor cancelado, ¿no? A una persona por allá le da un dolor en el pecho. Y esa persona tiene un dolorcito y entonces empieza a pensar, yo tengo un infarto, hay un tío mío que se murió de un infarto, yo estoy muy gordito, yo no sé qué, entonces ese dolor que era 10 se vuelve 100.
Entonces, lo que le ayudan a las personas en el mindfulness cuando trabajan el dolor es a que logren diferenciar cuánto de su dolor crónico es real, es producido por un daño, por una artrosis, por alguna cosa, y cuánto de ese dolor es producido por sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Se ha visto unas disminuciones entre el 50 y el 70% del dolor crónico en personas. Se utiliza para entrenar deportistas, para quitarles hábitos, para entrenar actores para que manejen mejor la atención. Se está utilizando en Finlandia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en algunas zonas, en entrenamiento en los niños, sobre todo para manejar las emociones. Hay muchas meditaciones en internet para trabajar las emociones de los niños, son con tortuguitas, con sapos, bueno, con una cantidad de figuras que se utilizan para los niños. Hay algunos experimentos en cárceles en México, en Chile, en Estados Unidos, de manejar mindfulness con los presos. Y también hay trabajo en las empresas. Ahora voy a hablar un poquito del tema de las empresas. Hay autores muy interesantes. Esta señora Nazaret Castellanos es una española. Ella dirige un máster en mindfulness en la Universidad Complutense en Madrid. Ella primero fue física pura, después estudió medicina y después estudió neurociencias. Este es uno de sus libros, la encuentran en internet, es muy amena, muy interesante y explica cosas muy complicadas de manera muy coloquial y muy fácil de entender. Este señor me encanta, se llama Javier García Campayo, él es un psiquiatra, médico psiquiatra español. Él tiene un máster en mindfulness en la Universidad de Zaragoza en España y este es el libro que más me gusta de todos los que tengo de mindfulness. Es muy claro, con muchos ejemplos, con ejercicios. Esta es una edición creo que es del 2020, es una edición revisada. Entonces, si a alguien le gusta leer, la aproximación es a través de los libros. Hablemos un poquito de tecnología y mindfulness. Si ustedes entran a Google, esto es de antier, ustedes van a encontrar 295 millones de referencias. Y si entran a Google Académico, van a encontrar 758.000 resultados. Cuando esto empezó, por allá como en el 80, tal vez habían 3, 4 investigaciones al año. Hoy, en estos últimos años, más o menos, reportan 1.000 investigaciones año, o sea que en promedio son entre 2 y 3 investigaciones sobre mindfulness al día. Esto es tecnología, hay varios, este es el más común, este lo pide uno por internet, yo lo tengo. Esto es como un electroencefalograma conectado a una app que yo tengo en el teléfono. Yo escucho una música, esto evalúa mi frecuencia cerebral y cuando yo logro bajar la frecuencia cerebral, él empieza a tener unos soniditos de pajaritos, pero digamos, hay uno que se llama lluvia, hay otro que se llama mar, hay otro que se llama viento. Entonces vos escuchás un oleaje, el tenaz, cuando estás en beta, olas y olas y olas. A medida que te vas relajando y vas bajando la frecuencia cerebral, las olas empiezan a ser suavecitas, suavecitas, y empiezan a aparecer como unos pajaritos. ¡Pip, pip! Entonces, esto es un aparato de feedback, de retroalimentación, que te está contando si estás logrando bajar tu frecuencia cerebral. Es útil para los incrédulos, pero bueno, no es necesario. Tenemos que hay muchas apps en este momento. Estas 4 las conozco y son buenas, interesantes. Y también está en Netflix. Ustedes pueden encontrar esta guía de meditación. Eso Andy, se me olvidó el apellido. Él es un eslama
que se salió del monasterio y él es inglés, y dijo, yo quiero que esto se riegue por todo el mundo. Entonces él creó esta app y tiene 3 programas en Netflix, uno para meditación, uno para relajación y uno para dormir mejor. Para mí este sería el de principiantes. Si ustedes quieren arrancar con algo, arranquen viendo esto en Netflix y practicando lo que él tiene ahí. Si se enamoran, entonces después pueden pasar a este sitio de internet, Dr. Palaus. Él tiene un curso completo de 8 semanas, gratis. Este señor ahí tiene, digamos, para que usted lleve el registro de si meditó, si no meditó, para que usted haga una evaluación de su atención. Entonces tiene videos, tiene presentaciones, tiene documentos. Es un sitio muy completo y es gratuito para que ustedes arranquen y lleguen a un nivel, digamos, intermedio. Estos son muy cortos y estas tienen cosas y meditaciones cortas en un promedio de 5 a 15 minutos. Este tiene unas meditaciones más largas y este sitio me parece muy interesante, es del 2012, a veces la grabación no es muy buena, dura 40 días, la propuesta es que se haga en 40 días, normalmente la gente lo hace en 50 o 60 días, son meditaciones de 40 minutos, pero van un paso a paso muy interesante, donde van trabajando cada tema, 5 días la respiración, 5 días el cuerpo, 5 días el pensamiento, 5 días las emociones, 5 días los estados emocionales. Después trabajan como por 5 meditaciones, la que es la integración de todas esas cosas. Y por último, las prácticas de la vida cotidiana, que ya les voy a contar eso. Un curso normal que se llama práctica formal, dura 8 semanas, tiene, digamos, esta temática. Se dan ayudas de audios con lecturas y prácticas cotidianas, que ya les voy a decir qué es eso. Este curso generalmente se hace un día de la semana, 2 horas, se le manda a la persona que lleve un registro y que mínimo medite 15 minutos diarios. El ideal que yo encuentro en casi todos los libros es de unos 30 minutos. A mí me gusta meditar cuando me levanto y antes de acostarme. Es como una rutina para pasar bien el día y para dormir bien. Hay unas prácticas que llaman prácticas informales, que son de la vida cotidiana, que puede ser desde que yo me despierto a cuando yo me baño, bañarme conscientemente, sentir el agua, el olor del jabón, el olor del champú. Cada que mi mente se vaya para el desayuno, la traigo a bañarme. Cuando me estoy desayunando, entonces oler el café o el chocolate o la aguapanela, sentir el sabor, comerme esas cosas ahí presente y no estar pensando en el trabajo. Después, o si me he visto antes o después, hacerlo conscientemente. Yo puedo estar a través del día conscientemente de mi postura o preguntarme o tener una alarma en el celular que cada 2 horas me haga una pausa, retírese un ratico, respire, hágase consciente de cómo está su cuerpo. Entonces, yo puedo, si lavo platos, hacer un lavado de platos consciente en cada uno de los platos, sin estar oyendo noticias, viendo celulares, otras cosas distintas. Entonces, hay una cantidad de prácticas con las que yo puedo llevar ese estado de presencia a la vida cotidiana. Y la idea es que con el tiempo el mindfulness se convierta en un estilo de vida, en una forma de vida, en una forma de estar presente. Cuando alguien te hable, escuchar conscientemente, soltar todos los aparatos. Eso es ser mindfulness, es una escucha mindfulness. Conclusiones. Entonces, si practicas, puedes mejorar tu salud física, disminuir el estrés, aprender autoconocimiento, autorregulación,
depende totalmente de la práctica. Puede leerse todos los libros, ver todos los videos, si no practica no le sirve. Eso se queda en filósofo, en teórico. Solo cuando usted va a la práctica ya es como un iniciado y si lo sigue haciendo, pues se le va a volver cada vez más en sus redes neuronales como un hábito. Y es la repetición que lo que convierte en hábito. Poca adherencia a la práctica, por eso es muy importante definir, escribir y recordar la intención. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Si lo dejo de hacer un día no hay problema. Lo importante es que retome. Si me fui para vacaciones y dije, no, a meditar estas vacaciones, pues listo, pero lo retoma. Si le dio COVID y como a mí 2 semanas dejé de meditar porque estaba supremamente indispuesto, solo era capaz de meditar pedacitos de 5 minutos, bueno, retomo después. También he encontrado grupos cristianos que hablan horrible de la meditación, del mindfulness, que es demoníaco, que yo no sé qué. Entonces hay personas que lo rechazan porque lo vinculan con alguna religión. Entonces hacerse consciente de eso y superar ese rechazo. Y también se ha utilizado en seguridad y salud en el trabajo, principalmente en temas relacionados con estrés, ansiedad, depresión. Advertencia: el bienestar en el trabajo no depende solo de mí. Recuerden que esa evaluación evalúa factores ambientales externos, socialización, donde vivo, individuales, pero evalúa 3 y evalúa 17 temas que son de las compañías. O sea, yo puedo practicar mindfulness y mejorar, pero si mi ambiente de trabajo es tóxico, es supremamente estresante, mis jefes son tóxicos, mi jornada es inhumana, bueno, hay cantidad de cosas que el mindfulness no va a lograr mejorar. Entonces, pero sí te puedes hacer consciente y empezar a proponer cambios y si no hay resultados, empezar afuera a buscar una empresa ideal. O sea, no es mágico, no es la panacea. Entonces, no hay que abusar de él porque también uno lee artículos que dicen que las empresas, Google, hay muchísimas empresas que tienen mindfulness para sus trabajadores, voluntario, no obligatorio, pero se sabe que una persona mindfulness trabaja mejor, es más atento, está más concentrado, tiene mejores relaciones, maneja mejor la incertidumbre, es más resiliente. Entonces, a veces tiene muchas críticas, que dice que eso es del capitalismo, el neoliberalismo, que eso va a poner a producir gente, pero tiene demasiados beneficios para dejar de hacerlo por esas críticas. Por último, quiero recordarles, porque les hablé de muchas cosas y puede que la mente haya quedado dispersa, esta definición que es de las que más me gusta. En resumen, es una práctica de meditación. ¿Qué se está cultivando? La atención, la conciencia, la concentración. Que en ese momento la idea es no generar juicios, sino estar consciente, estuve pensando esto, dije que soy malo, dije que no, que permite que yo reeduque mente, cerebro y cuerpo. Que a través de esa observación neutral que yo estoy haciendo, ¿sobre qué es lo que voy a observar? A mí mismo, a crear una relación mejor conmigo mismo. ¿Cómo es que yo pienso? ¿Cómo me emociono? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles sensaciones físicas tengo? Y cuando miro todos esos elementos y miro cómo ellos se dinamizan, puedo acceder a cambiar cómo percibo las cosas y cómo manejo las cosas que me están sucediendo adentro y afuera. Preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Janet. Hola. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento. Indiscutiblemente el tema del mindfulness es increíblemente importante, pues yo realmente no lo he practicado, pero he tenido
tenido la oportunidad de hacer meditación en algunos momentos de mi vida. Me ha pasado lo que usted dice, pues trato de meditar, pero estoy pensando en otra cosa. Entonces, a veces no es un tema fácil. Creo que voy a tratar de lavarlos un poquito más consciente. Espero que no sean muchos o que sean muchos, no sé qué será lo mejor. Doctora Bajito, puede dejar de compartir y ya pues podríamos como mirar la pantalla. Listo. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento. Eh, Invitamos a las personas conectadas para que nos envíen las preguntas si tienen ya. Les agradecemos nuevamente por este espacio y por haber compartido con nosotros en este momento. Esperamos tener una nueva conferencia eh, virtual a través de este espacio en unos 2 meses aproximadamente. En nuestras redes sociales les estaremos contando. Voy a ver por acá si nos llega alguna pregunta, doctor, para compartirla. Recuerden que este año eh, la 28ª Semana de la Salud tiene como lema lo humano y lo técnico en un mundo que se transforma. Los días 2, 3 y 4 de noviembre en el Hotel Intercontinental, allá también. Es muy posible que el doctor nos acompañe con un espacio muy interesante sobre este tema. Listo. Listo, doctor, no nos llegan preguntas al chat. Janet, muchas gracias por la invitación y ahí Doctor, estoy abierto a lo que muchísimas necesiten gracias sobre a el tema. usted. Bueno, Claro que gracias. sí. Listo, doctor. Feliz noche, que esté muy bien.